sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. A lo largo de nuestros últimos programas estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Sabemos que es la primera epístola que escribió de las conocidas como mayores, juntamente con 2 Corintios y Romanos, y que fue escrita por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso, ahí aproximadamente entre los años 50-55 después de Jesucristo, y que esta iglesia fue fundada por el mismo apóstol en su segundo viaje misionero. Estamos haciendo un estudio sistemático, estamos tratando de exponer versículo tras versículo y procurando detenernos a veces en una correcta explicación de la gramática, de los verbos, de los sustantivos, adjetivos, y como no también pues tratando de hacer o de llevar a cabo una exegesis que nos interprete en muchos casos los significados de las palabras y de las frases en sus contextos naturales, siempre respetando el contexto total de todo lo que es la escritura. Hemos venido a lo largo de los primeros versículos en la salutación, hemos podido también pararnos en la introducción. Tenemos el versículo 1 al 3, la salutación. Entre los versículos 4 y 9 tenemos una introducción maravillosa donde hemos podido estar a lo largo de algunos programas y ver pues la profunda y maravillosa teología que el apóstol expresa y nos deja aquí para que nosotros disfrutemos no solamente de la lectura, sino también de la propia edificación que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestros corazones cuando leemos con humildad y en una actitud correcta la bendita y santa palabra de Dios. Nos sorprende ver que cuando ya entramos al cuerpo epistolar nos encontramos con una iglesia con dificultades, con problemas, nos encontramos con una iglesia revuelta en su fuero interno, nos encontramos con muchos asuntos que podemos aprender a identificarlos, a no incurrir nosotros hoy en cuanto a nuestras conductas y relaciones con nuestros hermanos y diferentes ministerios dentro de la iglesia. Pero también podemos admirarnos cuando es el propio apóstol que dice en el versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, después de reconocerles, como hemos dicho en el pasado programa, como la iglesia de Dios, la que tenía físicamente una ubicación en Corinto, pero que espiritualmente era la iglesia de Dios,
No difería en nada de ese rebaño al cual en Mileto el propio apóstol animó, exhortó, advirtió, enseñó a esos ancianos de Éfeso a que pudieran ver su propio estado espiritual, como bien nos enseña Hechos 20, versículo 28, después de que Pablo dice: yo nunca he rehuido, no he dejado, en ningún momento me opuse a anunciaros, a presentaros, a predicaros, a enseñaros todo el consejo de Dios, todo el Evangelio de Jesucristo. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, podemos ver que aquí Pablo identifica la iglesia del Señor. Una vez más, el genitivo de propiedad. Esta iglesia tiene un propietario. Esta iglesia tiene un jefe, tiene un señor, tiene un adalid, tiene alguien que va al frente, tiene una cabeza, cuando la metáfora se nos enseña como cuerpo. Y sabemos perfectamente que este título se le confiere a Jesucristo en virtud de su muerte y de su resurrección, en virtud de que Él es el primogénito de entre los muertos, aquel que resucitó como las primicias de la resurrección, y aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como un asunto, un derecho, una cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, sino que velando su propia gloria divina en su estado eterno. Siempre recordamos que cuando hablamos de eternidad relativa a Dios, hablamos de una eternidad sin comienzo. Cuando hablamos de una eternidad relativa al hombre, estamos hablando de una eternidad con comienzo. Dios puso eternidad en nuestros corazones, nos enseña Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés. Pero nuestra eternidad tiene un comienzo, a diferencia del concepto de eternidad relacionado con Dios. Por lo tanto, la eternidad es inherente a la propia persona de Dios. Es un misterio, es algo muy trascendente, es algo que supera la propia comprensión y posibilidad de la mente humana. El hombre tiene que comprender a partir de que algo existe. Nosotros somos seres existentes, creados, hechos en un momento del desarrollo creacional de los cielos y de la tierra. Aún los propios ángeles, seres poderosos, espirituales, que contemplaban con gozo la creación de Dios, como bien nos enseña Job 38, también son seres creados. Aún el propio enemigo de nuestras almas, el terrible adversario, Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, es creado, tiene una eternidad que parte desde una existencia. Solo hay un ser que no ha sido creado, autoexistente, increado, y que evidentemente Él, en un momento de su desarrollo existencial en su propia eternidad, determinó el tomar la vida humana para vivir y existir entre los hombres, hecho semejante a los hombres, creado en el vientre de una virgen, por medio de la obra todopoderosa del Altísimo, el Espíritu Santo de Dios, la obra del Dios Todopoderoso, hicieron posible que la segunda persona de la Trinidad de Dios naciera de una mujer. Todas estas cosas nos maravillan, y en esta condición es cuando Él toma el camino de la cruz, toma el camino de Jerusalén, toma el camino del Gólgota, toma el camino de la redención de los pecadores, toma la copa que el Padre le da a beber para llevar a cabo la eterna redención de la Iglesia que aquí se nos menciona.
Entonces, cuando nosotros podemos ver al Señor de esta iglesia, digo que el título Señor es el título inmediato que Jesucristo tiene, pero superado todavía por su propia persona. Él es más que el propio Señor que nosotros declaramos. Muchas veces nosotros, cuando estamos diciendo Jesucristo Señor, ese es el título mínimo que le podemos dar a Jesucristo, ya que Él es mucho más que ese título en sí mismo. Y entiendan lo que yo le quiero decir. Si lo reflexionan se darán cuenta que es así. Él es Señor en virtud de su resurrección, pero Él antes de su resurrección ya era Dios. Él después de su resurrección sigue siendo Dios. Y en virtud todavía de su muerte y de su resurrección, Dios le da el más alto honor. Le da toda preeminencia. Todavía, si pudiéramos poner una frase que no estorbara la gloriosa persona de Jesucristo, todavía es más glorioso después de su muerte y de su resurrección. Porque su humanización era necesaria, como su glorificación era necesaria en el determinado y predeterminado consejo de Dios para el estado eterno de las cosas. Por eso, Señor, es el título inmediato que nosotros le damos y que nos lleva a toda la gloriosa persona y a todos los gloriosos atributos de Jesucristo. Si reflexionamos sobre esto, si meditamos sobre esto, si llevamos nuestro corazón a descansar sobre esto, conoceremos mucho más profundamente a Dios de lo que lo conocemos. Iremos mucho más allá de un aprendizaje intelectual o mental. Entraremos en una vida que realmente está constantemente refrescada por la verdad de Dios, y una vida de la que brotan esos ríos de agua viva, anunciados por el propio Jesucristo en ese último día de la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta del año judío, donde Él prometió que del corazón del que creyera en Él brotarían. Y cuando estamos hablando de brotar, sabemos que estamos hablando de borbotones, estamos hablando como si pudiéramos expresarlo como de repente unas compuertas que abren un manantial de agua que sale, estas presas, estos embalses de agua que están retenidos por unas puertas, con esos muros que en el momento que esas puertas se abren es una inundación. Pues estamos hablando, es una inundación absoluta. Y esto hablaba del Espíritu Santo que vendría, porque Cristo todavía no había sido glorificado. Y eso sucedió evidentemente el día de Pentecostés. Cuando nosotros estamos viendo estas cosas, entonces podemos ver que cuando Pablo se está refiriendo a la iglesia de Dios en Corinto, se está refiriendo a esta iglesia, físicamente ubicada en un lugar, pero espiritualmente la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí podemos ver a aquellos que como obispos, ese término que juntamente con pastor y juntamente con anciano forman un único término en cuanto al desarrollo ministerial, ¿sí? Aquí tenemos la palabra episcopos, ¿sí? Pero sabemos que presbiteros, ancianos, o también la palabra pastor, está hablándonos del mismo ministerio dentro de la iglesia del primer siglo. Un obispo es aquel que supervisa, cuida, vela por el bienestar de la iglesia en todo el conjunto de sus necesidades. ¿Por qué? Pues porque el propio apóstol les advierte que después de su partida entrarán lobos rapaces que no tendrán el mismo corazón que Pablo tenía hacia este rebaño. Y aún dice que de ellos mismos se levantarán hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y les anima a velar y les exhorta a velar, porque aquí tenemos un verbo en un tiempo imperativo, trayendo a la memoria la conducta pastoral de Pablo, sus lágrimas, sus oraciones de noche y de día. Qué bueno es cuando Hebreos nos enseña que nos acordemos de nuestros pastores, cuando en el capítulo 13 de Hebreos, y creo que esto es algo
que la iglesia de Corinto tenía que aprender correctamente y que posiblemente había descuidado y olvidado, y que muchas veces los cristianos tristemente y actualmente también olvidan, y es tener el corazón agradecido a Dios por nuestros pastores. Nunca un pastor, nunca ningún ministerio puede estar encima del Señor de la iglesia. Su autoridad es absolutamente incomparable. No puede existir nunca ni una tensión ni una competencia entre la autoridad del Señor y ningún ministerio o autoridad que el Señor permita tener a nadie en la iglesia. Pero está claro que en cuanto a sus desarrollos en la propia iglesia, todos estos ministerios son fundamentales e importantes. Recordamos las propias palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, donde, citándonos el Salmo 68, verso 18, nos dice como a la misma iglesia de Corinto: la gracia de Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros, conforme a la medida del don de Jesucristo. Nos enseña el salmo mesiánico diciendo: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Nos está hablando de su resurrección, nos está hablando de su muerte, nos está hablando de la derrota de Satanás, nos está hablando de que quitó el pecado, de que venció a la muerte. Esto es un argumento absolutamente de redención. Nos está dando la idea de un triunfante general que después de haber saqueado a su enemigo entra victorioso, cual general romano por las puertas de Roma en ese tiempo, mostrando su victoria y los resultados de su victoria. Nosotros somos los resultados de la victoria de Cristo. Él nos pasea en un desfile triunfante. Él nos lleva como un olor grato. Aún qué precioso es cuando somos un olor grato entre los que se salvan, pero también un olor diferente entre aquellos que se pierden. Nosotros somos la evidencia, también la muestra de la resurrección de Jesucristo. Su resurrección, su triunfo sobre todo el mal, es el fruto inmediato, somos nosotros, su iglesia. Cristo, en su resurrección, 50 días después, envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y manifestó la iglesia al mundo con la proclamación del Evangelio. Y ahí podemos ver ya a los primeros ministros de la iglesia predicar el Evangelio con claridad, presentar los argumentos proféticos del Antiguo Testamento, las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento, esa justicia, como bien nos enseña Romanos en el capítulo 3, en el verso 19 y 20, esa justicia de Dios hablada por la ley y los profetas, pero que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado esta justicia, la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. En el Evangelio de Dios, Romanos 1, 17, el Evangelio se revela por fe y para fe. Esta justicia de Dios es revelada por fe y para fe, o sea, tiene un comienzo, un fundamento en la propia fe y se desarrolla hacia la fe. Entonces lo que aquí nos encontramos es esta maravilla. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos explica eso de que subió que es, sino que también descendió, primero a las partes más bajas de la tierra. Sabemos, interpretamos que Jesucristo arrebató, desautorizó, quitó toda la autoridad. Por eso él, cuando habló con sus discípulos en Cesarea de Filipo,
En Mateo 16, 18 dice: y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice que a ellos les dio las llaves del reino, la autoridad de la predicación, para que por medio de la predicación pudiéramos desatar las almas cautivas de Satanás en sus delitos y pecados. Nos habla de atar, nos habla de abrir, nos habla de cerrar. Es maravilloso todo esto que nos enseña. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, y aquí tenemos al Señor de la Iglesia llenándolo todo, el cielo mismo. Cuando Cristo ascendió, qué glorioso pensamiento. El momento en el que el Hijo está soportando la ira del Padre, el momento en el que el Hijo está soportando el pecado de la humanidad, el momento en el que el Hijo tiene rota la comunión eterna que ha tenido por los siglos de los siglos con su Padre. Puedo pensar que esa tristeza que Dios siente en su corazón es una tristeza incomparable, inigualable. Todavía creo que supera la propia caída del propio Adán, creado puro. Creo que el dolor de Dios en el corazón, el desgarro de Dios en el corazón, ha superado a todos los dolores que Dios ha sentido por el pecado de la humanidad. Pero cuando su perfecto y santo Hijo está cargando el pecado de la humanidad, el dolor que Dios percibe es mucho más profundo. Un dolor solamente soportado por aquel que es perfecto en sí mismo. Por un momento, el cielo está vacío. Aun cuando el Hijo estaba aquí en vida, aun cuando el Hijo estaba hablando con Nicodemo, él dijo claramente: nadie subió, Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el que está en el cielo. Aquel que podía hablar de las cosas celestiales y aún de las cosas terrenales, o sea, todo aquello que sucedía por su propia presencia. Pero que aún el cielo, desconocido para los ojos humanos, es revelado por la misma presencia de aquel que habita el cielo. Nosotros sabemos que, según el apóstol, hay un tercer cielo, o sea, tenemos 3 cielos. El Antiguo Testamento tiene una expresión que es un superlativo cuando dice el cielo de los cielos, como puede decir el cantar de los cantares, o el Dios de dioses, o el Señor de señores, o el siervo de siervos. Hay un cielo que supera a los demás cielos, al cielo atmosférico o al propio cielo que vemos donde están las estrellas. Hay un cielo donde está Dios. Y ese es el cielo que Cristo llena. Cuando Él resucitó, Él entró al cielo mismo. O sea, mientras, como bien nos enseña Hebreos, esa primera parte del tabernáculo está en pie, no se había todavía mostrado el camino al lugar santísimo, pero es el momento en el que Cristo resucita, esa cortina del velo se rasga de arriba abajo, que es un símbolo de su carne. Él presenta su sangre en el propiciatorio del cielo, no en el de aquí, de la tierra, el que es un tipo, el que es una sombra, el que es un símbolo. No es digno de la grandeza del Cordero de Dios. Y es el Cordero de Dios quien lleva su misma sangre. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio y Él es el que entra a la misma presencia de Dios y allí pone su sangre delante del Padre y purifica, dice, aún las cosas celestiales mismas. O sea, el cielo fue afectado por la propia obra redentora de Jesús. No es que Dios tuviera que ser santificado, sino que el cielo recibió de nuevo a aquel que habitaba el cielo antes que el mundo fuese. Como bien nos enseña el propio Jesús en su oración en Getsemaní, cuando en el capítulo 17 de Juan dice claramente, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. Entonces, cuando estamos ante esta verdad, podemos ver a aquel que llena el cielo, aquel que nos produce este gozo y aquel que aún en esa condición humana podía mostrar su omnipresencia, aun cuando estaba sujeto a ese espacio y a ese límite físico por su propia naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina, él no estaba desprovisto de sus atributos. Oh, bendita y gloriosa sabiduría de Dios, que Él siempre llene nuestro corazón con estas perspectivas tan maravillosas. Entonces vemos que Él llenó el cielo mismo y el verso 11 constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Tenemos 3 ministerios importantes en el desarrollo de la iglesia del primer siglo, ¿sí? Los apóstoles, en mi opinión, relacionados con aquellos que fueron escogidos por Jesús, exceptuando al hijo de perdición, a Judas, al traidor, incluyendo a Matías y también incluyendo al propio apóstol Pablo. Creo que esta lista se cierra con Pablo. Y después el término apóstol ya tiene una connotación y un significado diferente después del apostolado de Pablo. Una vez que ya se cierra el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento, creo que ya esta palabra, que sigue teniendo un significado en la Iglesia, es más relativa a enviado y creo que tiene más que ver ya con el término misionero, que viene evidentemente, es un término latín que viene también del término griego apostolos, ¿sí? Entonces, cuando vemos estas cosas, entendemos y vemos que estos ministerios tenían un significado un poquito más especial en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Hoy sigue habiendo evangelistas, por supuesto, y hombres con... Creo que el ministerio evangelista lo tenemos en la iglesia presente, pero quiero decir que pastores y maestros posiblemente sea el más común. Evangelizar es un mandato que todos los cristianos tenemos, pero por favor entiendan lo que quiero decir. Pero ahora podemos ver que pastores y maestros son posiblemente los ministerios más comunes en la iglesia, siempre con el propósito de evangelizar el mundo, para que el evangelio llegue a todos, porque sabemos que en ese día será una de los asuntos que tienen que cumplirse para el regreso de Jesucristo. Entonces, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces podemos ver qué bonito es reconocer el trabajo pastoral, como estábamos diciendo, del apóstol en la iglesia de Corinto, que lo tenían un poquito olvidado o posiblemente maltratado. Qué declaración tan maravillosa la que nos hace el propio apóstol a los ancianos de Éfeso en Mileto, y aquí el propio escritor de Hebreos nos dice en el verso 7 del capítulo 13 de Hebreos: acordaos de vuestros pastores. O sea, tener memoria de vuestros pastores. Esto es un asunto para mí que se debe de tener muy, muy, muy en cuenta. El propio Jesús, cuando se despedía de sus discípulos en el aposento alto y instituyó lo que conocemos como Santa Cena o Cena del Señor, en lo que también conocemos como la última cena que él tuvo con sus discípulos antes de morir en la cruz, dijo que cada vez que partieran ese pan y bebieran ese vino, tendrían memoria del Señor hasta su venida. Por lo tanto, la palabra memoria espiritualmente es muy importante. Entonces, en este caso aquí, el verso 7 nos está hablando de pastores que ya tuvieron una influencia o tuvieron una relación con nosotros, que posiblemente a lo mejor en el día presente no lo son, o estamos con otros grupos o con otras iglesias que tienen otros ministerios, pero sin embargo no debemos dejar caer en el olvido aquellos que con dignidad, con corazón, con una actitud bíblica, pastoral, amorosa, nos hablaron la palabra de Dios, mantuvieron una conducta
una conducta adecuada. Aquí la palabra considerar es observar detenidamente, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? O sea, aquí es un término muy interesante. Es el término que aquí usamos, ekbasim, está hablando de embarcar, de entrar. Aquí está hablándonos de algo que está ya concluido. Son pastores que ya han partido con el Señor. Qué bueno es recordar a esos hombres y, por supuesto, también tener memoria de aquellos que manteniendo su fe y manteniendo su vida, pues también son dignos de nuestra consideración siempre para la gloria y honra del Señor, de la Iglesia. Pero aquí esta palabra nos habla de aquellos que fueron y posiblemente de aquellos que partieron. Nos habla de ver cómo ellos embarcaron, cómo ellos entraron, y también su conducta nos habla de un estilo de vida, de comportamiento, y nosotros debemos de imitar, o sea, de identificarnos con esta fe. Un poquito más adelante, y para concluir ya este programa de hoy, dice obedeced, y aquí ya tenemos un presente. Ya tenemos, aquí está hablándonos de aquellos que hoy tienen este ministerio. Qué bonito es reconocer los ministerios en la iglesia que el Señor ganó con su sangre, la iglesia de Cristo. Pero vemos que estos ministerios, y hablo de los ministerios correctos, de esos ministerios dignos, de esos ministerios que son el fruto y la consecuencia de la resurrección de Cristo, no de hombres amparados en sus egoísmos que destruyen y que evidentemente avergüenzan la iglesia de Cristo con unas conductas. No, hablamos de personas que merecen nuestra confianza y nuestro respeto. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿sí? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por lo tanto, esta iglesia de Corinto, una iglesia por la cual el apóstol daba gracias, una iglesia que agradecía la gracia que habían recibido de Dios en Cristo Jesús, una iglesia que había sido bendecida con todo lo necesario para poder aguardar y esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que iba a ser presentada, que había sido confirmada y sería confirmada para ser presentada irreprensible, y una iglesia llamada a la comunión en el Hijo como consecuencia de la fidelidad de Dios. Por esta iglesia el apóstol daba gracias, y por esta iglesia nosotros también debemos de dar gracias en los diferentes lugares donde servimos con nuestros hermanos al Señor. Que podamos agradecer los ministerios, respetarlos y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa comunión, esa unidad es una obra del Espíritu. La Iglesia es una creación del Espíritu y evidentemente una consecuencia del sacrificio de Jesucristo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas.